Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. De nuevo vengo por aquí con mis últimas lecturas. 7 reseñas en este caso, 7 de 7 obras muy distintas entre ellas. Vamos desde el indie americano más mainstream al underground, pasando por el manga, el nacional y el europeo. Un poquito de todo, qué narices, para que puedas elegir bien luego tu lista de la compra. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Muy contento, la verdad, con las lecturas de este mes. Se han colado varias cosas que me han llamado muchísimo la atención. Y en general el nivel de todo lo que ha entrado en este vídeo ha estado muy pero que muy bien. No puedo quejarme. Y como siempre, un variadito de cosas muy distintas entre ellas. Que al final en eso del cómic creo yo que hay que comer un poco de todo. Hay que ser omnívoros. Pero vamos ya al meollo del asunto, a lo importante, que ya lo estarás esperando, que son las reseñas. Vamos al lío. Venga, y empezamos con un poquito de indie americano, con este Radiant Red. Un spin-off de Radiant Black escrito por Cherish Chen, dibujado magistralmente por David Lafuente y con un color espectacular de Miquel Muerto. La verdad es que le tenía muchísimas ganas. Estoy muy dentro de Radiant Black, la serie principal. Es cierto que no he entrado, ni voy a entrar en el resto de spin-offs, pero este Radiant Red era un must. Publicado originalmente en Estados Unidos por Image Comics, es aquí Norma Editorial que lo ha traído en este formato rústica de 160 páginas que sale por 23 pavos. ¿Y por qué un must, te preguntarás? Pues mira, básicamente por dos razones. La primera porque me gustó muchísimo el último número del primer arco de Radiant Black, donde se presenta este Radiant Red, que además de hecho es como una especie de número 0 de esta colección, que me interesó muchísimo. Y segundo por David Lafuente y Miquel Muerto, que están increíbles. En ese sentido, cero sorpresas. Nos encontramos con un trabajo sobresaliente de ambos, con un estilo muy personal de Lafuente y un color espectacular de Muerto que encaja a la perfección con la historia. Pero es que además la historia, lo que nos cuentan los autores, está muy guay. Complementa perfectamente todo lo que ya sabíamos de Radiant Red y expande su lore totalmente. Una historia que además se puede leer perfectamente por separado sin haber entrado en ningún momento en Radiant Black. La estructura y el estilo a la hora de abordar las tramas es similar al de Higgins en la serie principal. Muy espectacular, con buenas dosis de acción, unos poderes muy chulos, pero incidiendo mucho en las vidas de los personajes, en los propios personajes y sus motivaciones. En este caso ampliamos lo que ya sabíamos de Radiant Red. Sus problemas de pareja, sus conflictos familiares y temas como la adicción al juego que están tratados con cierta profundidad, que la verdad se agradece bastante. Porque al final es lo que le pedimos a un cómic de estas características. Que sea entretenido, sí, pero que no sea un cómic de superhéroes más. Que tenga cierta chicha. Que profundice en ciertos aspectos de los personajes y en ese sentido, misión cumplida. Luego además es que el apartado gráfico es una auténtica pasada. David Lafuente podría estar dibujando ahora mismo la serie que le diera la gana. Qué expresividad, qué estilazo propio más guay. Con referencias al manga, algo más que justificado precisamente en esta historia cuyos protagonistas son asiáticos. Con una espectacularidad que te da un puñetazo en la cara con cada escena de acción, pero sabiendo llevar bien el ritmo y la composición también en las escenas más pausadas de diálogo. Y el color de Miquel Muerto acompaña a la perfección el dibujo de David, lo realza y además tiene todo un sentido narrativo con las paletas escogidas. Una miniserie cerrada, autoconclusiva, que además se puede leer perfectamente sin haber entrado en Radiant Black. Pero que si sigues la serie principal, bueno, pues seguro que te va a interesar. Con un buen equilibrio entre la acción más desenfrenada, los poderes más espectaculares y unas escenas de diálogo muy curradas. Hostias como panes, sí, pero con conflictos humanos también. Todo muy bien llevado por un equipo creativo de lujo. Me ha gustado muchísimo. Por cierto que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí de booty, anda, hazme el favor, no me enteré yo. Seguimos en Estados Unidos y lo hacemos con este ¿Me estás escuchando? De Tillie Walden. A excepción de su Clementine, cierro con esta obra mi biblioteca personal de la que ya es hoy en día mi autora favorita del mundo mundial. Y es que una vez más Tillie Walden consigue conmoverme con una historia íntima llena de magia y de color. Publicado originalmente en Estados Unidos por First Second Books, es aquí La Cúpula quien lo ha traído en este formato rústica con solapas de 324 páginas que sale por 29,50 €. Tillie Walden es sinónimo de calidad, sí, pero también lo es de belleza. Belleza en las formas artísticas y en las historias que plantea. En este caso tenemos toda una road movie hecha cómic en la que dos personajes se encuentran de forma fortuita. Una auténtica huida hacia adelante de las dos protagonistas que huirán de sus vidas por distintas razones. Cómo me gusta la forma que tiene de trabajar esta autora, esa sensibilidad pura, sensibilidad pero sin caer en ningún momento en la cursilería.
En este Me estás escuchando nos cuenta una historia conmovedora en la que dos personajes femeninos se encuentran por casualidad. Una chica joven de unos 18 años y una mujer adulta. Dos mujeres que huyen de sus respectivas vidas, buscando independencia y paz, buscando acaso encontrarse a sí mismas. Una historia con cierto punto de dureza, con sus momentos de angustia y con un halo de realismo mágico que empapa sus páginas y nos hace cruzar junto a ellas un estado de Texas soñado, evocador. Quizás su tema principal sea el propio camino. Y es que Tillie Walden nos habla de cómo los mapas, los caminos, están hechos a base de nuestros propios pasos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en medio de todo este road trip, la aparición de una gata. Una gata que servirá de punto de anclaje para meter todo un mundo imaginario y sobrenatural que explotará en la segunda mitad de la obra. Ya he dicho varias veces que estoy convencido de que Tillie Walden es un talento generacional. A nivel gráfico está maravillosa, con un color muy de su estilo, pero quizás más detallado y con más matices que en otras obras. Gracias a su estilo pulido y trabajado nos lleva por unos pasajes mágicos de la América rural y nos introduce una serie de personajes que van llenando los huecos de esta trama de búsqueda, de huida hacia adelante. Un talento generacional, no me cansaré de decirlo. Qué sensibilidad más acusada, qué maestría a la hora de contar las cosas, qué poesía visual en cada viñeta, qué diálogos más brillantes y qué forma de romper con lo establecido en lo que en un primer momento parece una sencilla historia de carretera. Es por todo esto y mucho más por lo que no me queda más remedio que darle mi certificado de excelencia cósmica. Y es que de verdad Tillie Walden ha vuelto a hacerlo. Ha vuelto a conmoverme. Ha vuelto a conseguir removerme por dentro. A maravillarme con su arte. Y a dejarme boquiabierto con ciertas herramientas y elementos que solamente ella sabe usar para construir un cómic. Seguimos en Estados Unidos y es que había muchísimas ganas de traer por aquí este Mónica de Daniel Clowes. Esperadísimo regreso de una de las voces más importantes del underground americano. Y sí, había algo de miedo. ¿Estaría el maestro a la altura? ¿Habría perdido su toque? ¿Habría envejecido bien? La respuesta a esa pregunta es una obra brutal que mantiene la firma del autor en cada viñeta y que además supone una evolución de su estilo. Publicado originalmente en Estados Unidos por Fantagraphics, es aquí Fulgencio Pimentel quien lo ha traído en este formato cartoné de 108 páginas que cuesta 29 pavos. Y es que en este Mónica encontramos al Daniel Clowes que ya conocíamos y mucho más. Coge sus herramientas de siempre, sus fetiches, sus obsesiones y les da una vuelta de tuerca. Inquietante, como siempre. Molesto. Incómodo, muy incómodo. Y a pesar de beber de las mismas aguas que obras anteriores, sobre todo como un guante de seda forjado en hierro, consigue sorprender y hacer algo nuevo. Consigue hacer algo inédito hasta ahora. Mónica es la historia de una vida. Una historia con trama de búsqueda, al igual que como en un guante de seda. Y es que efectivamente nos vamos a encontrar con varias de las filias y las fobias de Clowes. Esa mezcla entre lo cotidiano y lo inquietante. A través de los años y a través de los ojos de Mónica, la protagonista, vamos a sumergirnos de lleno en esa búsqueda de la identidad. En esta búsqueda de las propias raíces. Una niña que no llega a conocer a su padre y que es abandonada por su madre en extrañas circunstancias. A partir de ahí, el imaginario que ya conocemos de Daniel Clowes. Personajes peculiares, únicos, estrafalarios y patéticos. Misterio y ocultismo. Una gran secta. Y esa búsqueda obsesiva, casi irracional, pero al mismo tiempo totalmente visceral. Clowes nos habla de la necesidad de conocimiento. Esa necesidad irracional, sí, que apenas tiene valor una vez conseguida. Ese resorte que mueve al personaje principal y que casi es un mero alivio, dejando sin objetivo a su víctima para buscar el descanso después. Y en este sentido, Clowes, a pesar de jugar con varios de sus escenarios conocidos, lo hace de una forma novedosa. Y lo vemos directamente en su estilo de dibujo. Distinto al de otras obras. Con menos caricatura, con un trabajo de color excelente. Su forma de narrar es impoluta, tanto gráficamente como a nivel literario, que a pesar de las continuas elipsis temporales funciona como un tiro. Y nos sumerge en esa atmósfera real, pero enrarecida al mismo tiempo. El cambio de estilo es notable, pero está ahí también el Clowes de siempre, evolucionando. Una mezcla de sencillez y complejidad, de confort y desconfort, una historia descorazonadora, con un punto de vista limpio, que no juzga, que nos muestra todo lo que nos quiere mostrar, que nos hace sentir miserables, apáticos, pero que también mira hacia adelante. Una obra realmente novedosa para un autor consagrado como es Daniel Clowes, y desde luego de lo que más me ha gustado este año. Así que le vamos a dar nuestro certificado de excelencia cósmica. Por la capacidad refinada a través de los años de hacernos sentir raros, incómodos. Por la genialidad de su dibujo y color totalmente evolucionados. Por esa forma de acercarnos a un personaje que sentimos como real, con sus motivaciones y sus contradicciones. Y sobre todo por ser capaz de ofrecernos algo nuevo después de una carrera de tantísimos años. Y es que Daniel Clowes creo que ha sabido reinventarse a sí mismo. Y sin perder de vista su propio estilo y su propia voz. Un autor que está envejeciendo tremendamente bien. Sin complicarse la vida autoplagiándose y regalándonos una obra de tanta calidad como esta Mónica. Bien, nos movemos a Japón con un poquito de manga, ¿por qué no? Con este Fake Rebellion.
Desde que Monstruos anunció que también se iba a meter a esto del manga, oye, me había picado la curiosidad. Y este Fake Rebellion era una oportunidad perfecta para ver de qué era capaz esta joven editorial. Tengo que reconocer que me llamó la atención la premisa, pero sobre todo la portada. Y la verdad es que en cuanto a edición, oye, pues está bastante guay. Tiene esta sobrecubierta con bajo relieve que, oye, mola bastante. Publicado originalmente en Japón por Square Enix, es Aquí Monstruos que lo ha traído en este formato B6 de 204 páginas que sale por 8,50 €. Y sí, la edición es muy chula, pero el contenido también lo es. Tengo que reconocer que me he encontrado con un par de cositas que me han sacado un poco de la lectura, pero bueno, en general me está enganchando. El problema que es una colección de 2 tomos que ha sido cancelada en Japón, por lo que me temo que no va a terminar de una forma demasiado guay. Pero vayamos a lo más positivo, la premisa. Estamos ante una distopía en la que el mundo está dominado por las máquinas. Unas máquinas crueles que mantienen una serie de castas y dividen a la población según su productividad. Dentro de la escala más baja encontramos a los protagonistas. Por un lado tenemos una antigua princesa del orden anterior a la llegada de las máquinas al poder y por otro lado una especie de gamberro que tratará de desenmascararla. No quiero entrar en detalles para no caer en los spoilers, pero es cierto que aunque los personajes al menos de momento son un poco planos, sí que hay buenos giros a lo largo de la historia y me gusta mucho cómo se desarrollan los poderes del personaje principal. A partir del encuentro de estos dos protagonistas veremos un recorrido en parte de este mundo, con todo un tono que mezcla el sentido del humor con una oscuridad tremenda, con una marcada crueldad, pero con un fin noble, rebelarse contra el sistema establecido y luchar contra la tiranía de las máquinas. Además el dibujo está muy chulo. A pesar de ciertos detallitos que me han sacado de la historia, bueno, fanservice, pues sí que es cierto que la premisa me ha resultado interesante. Como digo, al ser solo 2 volúmenes y al haber sido cancelada prematuramente en Japón, me da la sensación de que en el segundo tomo las cosas no van a concluir de la forma que nos hubiera gustado. Y es una lástima porque tiene ciertas cositas que molan bastante. Lo que me hace preguntarme por qué narices se ha llegado a publicar esta obra sabiendo que ha sido cancelada prematuramente en Japón. Pero bueno. Nos movemos ahora al terreno nacional con la cábala Pinkerton Nieve Roja. El último trabajo de Javier Marquina acompañado de Luis y Braulio Morocho al dibujo y el color respectivamente. Cortesía del propio Javier Marquina. Un western Lovecraftiano muy bien construido y muy entretenido, y sí, con hondonadas de hostias. Publicado por Inuit Ediciones en este formato cartoné de 116 páginas que sale por 20 pavos. Si algo está claro es que Javier Marquina sabe tocar las teclas adecuadas en lo relativo al cómic de entretenimiento. En este caso, y enmarcado por un escenario que bebe del western, se deja llevar por alguna de sus referencias más sonadas como Lovecraft, Cronenberg y sí, Katsuhiro Otomo. Y lo hace con unas tablas de una resolución que nos obliga a quedarnos pegados a cada viñeta como si se tratara de un circuito de dominó. En este caso la ambientación es un éxito, ya que las primeras décadas en las que están enmarcadas las historias de Lovecraft encajan con un western tardío, nada más y nada menos que en Alaska. Un par de investigadores de lo paranormal dentro de la cábala Pinkerton, esta especie de AIDP, que subirán hasta lo más recóndito del norte, más al norte de los Estados Unidos. Un par de personajes que guardan más de un as en la manga y que con cierto sentido del humor cínico, algo ya habitual en las obras de Marquina, se enfrentarán contra una amenaza cósmica y primigenia. Este Nieve Roja es una partida de la llamada de Chulu, con sus cultistas, sus invocaciones, sus rituales y toneladas de gore, pólvora y sí, hostias como panes. Bien construida, demostrando ya las tablas como guionista, al grano y con ganas de rememorar todo ese universo Lovecraftiano tan explorado ya, pero de una forma distinta, distinguida y bien resuelta. El dibujo y el color están a la altura, nos llevan perfectamente hacia las tramas que el guionista propone y en definitiva cumplen perfectamente su papel tanto a nivel de estilo como de narrativa. Aquí hemos venido a pasarlo bien, a disfrutar del cómic. En una historia llena de referencias que ya hemos visto en obras anteriores, pero bien enmarcadas y definidas y con un propósito más allá de la propia referencia. Esta es la historia que a Marquina le hubiera gustado leer de Lovecraft, y la verdad es que le ha salido muy guay. Venga, seguimos en el ámbito nacional y en este caso tenemos por aquí Materia de Antonio Hitos. Después de haber leído Inercia y Ruido, me faltaba la pieza de en medio. 3 obras que se complementan muy bien entre sí como si fueran un poco una parte de un todo. En este caso he vuelto a flipar con la capacidad que tiene Antonio para contar historias y su comprensión absoluta del lenguaje del cómic. Una obra de Materia publicado por Astiberri en este formato cartoné de 112 páginas que sale por 15 pavos. Una vez más Antonio logra sorprenderme. En este caso 3 historias que forman parte de una sola trama. Una invasión alienígena taimada y silenciosa desde 3 puntos de vista distintos. 3 historias que sirven para ahondar en los 3 grandes temas que les dan título: ciencia, ética y estética. Y como siempre, unas líneas argumentales sencillas que esconden tras sus acciones dramáticas mucho más de lo que parecería en un primer momento.
En esta materia, Antonio es capaz de contarnos una historia sin contarnos esa historia. Nos acerca a una invasión alienígena, uno de sus temas fetiche, a través de los ojos de tres protagonistas que viven sus propias historias, sus propias miserias. Tres personajes distintos que se encuentran de una forma u otra abducidos por esta invasión de fondo, que en realidad florece a través de ellos como la trama principal. Dividido en 3 actos, el autor nos habla sobre 3 de sus grandes pasiones, 3 de los temas que más fascinación le provocan. La ciencia, personificada por un estudiante de física cuántica, la ética a través del padre de una celebridad mediática y por último la estética, de manos de un grafitero. Cada uno de los 3 con sus propias motivaciones y al mismo tiempo víctimas de esta sombra que acecha sus existencias. A través de todas estas herramientas, de estos ingredientes, Antonio nos hace reflexionar sobre varios temas. La soledad, la ciudad, la calle, el arte, los conflictos sociales y sí, por supuesto, la ciencia, la ética y la estética. 3 grandes pasiones humanas reflejadas perfectamente sobre el papel, como siempre solemos decir por aquí, con un entendimiento del lenguaje del cómic profundo y transparente. Porque aquí está todo medido al milímetro, como en el resto de su obra, con un estilo gráfico que evoluciona desde inercia y se mueve hacia ruido, con una paleta de color cercana a inercia, a base de colores primarios, pero utilizada de otra forma, más homogénea. En una obra que solo podría representarse de esta forma, en este medio, a través de viñetas y conformando un tebeo, reivindicando de este modo, ya sea consciente o inconscientemente, el noveno arte, un medio distinto y diferenciado del resto. Sin duda, esta era la pieza que me faltaba del puzzle. Una obra que nos hace entender mejor al autor, que forma parte de esta, hasta este momento, trilogía formada por Inercia, Materia y Ruido. 3 obras que deberían ser obligatorias en cualquier escuela de cómic, porque sin grandes florituras ni experimentos extraños eleva el lenguaje del cómic a lo más alto. Es por esto que una vez más tenemos que darle a Antonio y a su obra nuestro certificado de excelencia cósmica, por la sutileza y elegancia de sus historias, por ese estilo tan pulido y tan propio, tan diferenciador y tan distinto, por esa inteligencia intrínseca en sus obras, y porque nos lleva de una forma muy generosa y con sentido del humor hacia unas reflexiones sobre la condición humana y la propia naturaleza del universo. Ahí en nada. Bueno, recomendable es poco. Venga, ya para terminar, una obra a caballo entre lo nacional y la BD. Judy Seal, Éxtasis y Redención de Díaz Canales y Alonso Iglesias. ¿Y por qué a caballo? Bueno, porque es una obra que, al igual que Contrapaso, por ejemplo, de Teresa Valeros, sale casi al mismo tiempo tanto en España como en Francia. Un biopic de esta cantautora americana que tuvo una vida merecedora de ser llevada al cómic. Publicado por Norma Editorial en este formato álbum de 100 páginas que sale por 26 pavos. Menudo personaje esta Judy Seal. Yo reconozco que no la tenía en el radar. Me gusta muchísimo la música americana de los años 60. Esos turbulentos años 60 de revolución, experiencia y lucha social, pero bueno, a esta artista la verdad es que no la conocía. Y ojo, ha sido todo un descubrimiento. Tanto en relación a su historia personal, que la verdad merecía la pena ser contada, como a nivel musical. Una historia de crimen, egos, excesos y sí, también de redención. Lo primero que llama la atención al abrir este álbum, además del excelente trabajo gráfico de Jesús Alonso Iglesias, es su estructura de guión. En ese sentido, Díaz Canales hace todo un trabajo de deconstrucción yendo y viniendo por una serie de sucesos desordenados en la vida de Judy Seal, que quizás consiguen que se entienda mejor su vida que si nos la hubiera presentado de forma cronológica. Es también una imagen, un símbolo de lo caótico de la vida de esta artista. Un alma inconformista, una rebelde sin causa, víctima de una sociedad podrida como era el Estados Unidos de los años 60. Tras pasar por varios reformatorios y por la propia cárcel, víctima de las drogas y la prostitución, decide sublimar desde lo más profundo de su alma sus inquietudes más viscerales para transformarlas en música folk. Apenas pudo grabar un par de discos que pasaron desapercibidos en su momento, pero que hoy en día parece que se están reivindicando. Y es que la calidad de esta cantautora es palpable a nada que escuchemos los temas que los propios autores del cómic nos proponen para que nos acompañen a lo largo de la lectura de la obra. Con un punto de vista bastante neutro, pero que nos mete de lleno en la historia, neutro me refiero a que no juzga a la protagonista, los autores consiguen a base de pinceladas sueltas mostrarnos un poco cómo fue la vida de un artista de la que nos ha llegado poca información. Gráficamente, Alonso Iglesias está impecable, un trabajo narrativo sublime y un estilo muy BD, por cierto, que nos transporta perfectamente a ese momento en el que la psicodelia era todo un referente estético. Una obra documental, sí, pero con muchísimo corazón. Y a pesar de la limpieza de su punto de vista, esto no impide que nos enamoremos de un personaje tan controvertido como Judy Seal. Una artista que quería reivindicar su propio protagonismo, relegada a telonear a bandas de rock, algo que detestaba. Una historia sobre una auténtica perdedora. Una perdedora que, no obstante, casi medio siglo después,
después comienza a ser reivindicada y rememorada. Éxtasis y redención, está todo en esta obra. Una delicia para los amantes de la subcultura de los tumultuosos años 60 americanos y que a mí personalmente me ha descubierto a un artista que ya me va a acompañar para siempre. Ojo, que ha sido un mesecito muy interesante, como decía al principio del vídeo. En este caso además con 3 autores que ahora mismo son 3 de mis grandes referentes: Antonio Hitos, Tillie Walden y Daniel Clowes. Y ojo, que el resto de las obras no han estado tampoco nada mal. Estoy confeccionando ya la lista de lo mejor de este año. El año pasado se me fue de las manos y creo recordar que al final fueron más de 70 horas las que pasaron el corte. Pues este año la cosa no va a ser menos. Así que al loro, que seguramente para el día 31 de diciembre tengamos vídeo importante. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas, así que como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics e intentad ser felices. Y ojo, darle una oportunidad a este directo en el que entrevistamos a Antonio Hitos y lo pasamos, bueno, de destripe con él. Un abrazo.